Eh, Previo a la lectura de la cuenta, voy a solicitar la autorización de la comisión para que en la sesión del día de hoy se permita la asistencia de manera telemática del ministro de Justicia subrogante, don Jaime Gajardo, y de sus asesores, debido a que el Consejo de Gabinete se realizó en Santiago también el día de hoy. Entonces, conforme a la nueva reglamentación de la Cámara, la asistencia telemática de autoridades requiere la autorización de la comisión. ¿Es unánime? Sí, en el caso de autoridades públicas, sí. O sea, no puede comparecer Ya. don Jaime para que se le comunique. En segundo lugar, permitir la asistencia en forma telemática para la sesión del día de mañana de la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, el profesor Jaime Billenman, por cuanto les es imposible asistir en forma presencial. ¿Estamos de acuerdo? Ok, se aprueba por unanimidad. A continuación, el señor abogado va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Tenemos para esta sesión los siguientes documentos en cuenta. Nos ha llegado oficio de la Cámara en virtud del cual se comunica que se acordó remitir a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, una vez informado por esta comisión, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo de Ahorro Previsional. Oficio del Ministerio de Justicia, por el cual responde oficio de nuestra comisión, referido al funcionamiento presencial o al trabajo en forma presencial o telemática de magistradas y magistrados en nuestro país. Se va a hacer llegar vía correo electrónico una copia de la respuesta a todas y todos los integrantes de la comisión, igualmente respecto al oficio del mismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se responde a oficio de nuestra comisión referidos a pagos no justificados en Gendarmería de Chile. Finalmente, también se hará llegar oficio por el cual se responde a la comisión consulta referido al uso de teléfonos celulares por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile. La Defensoría de la Niñez, que en la última sesión en que se trató el proyecto del nuevo Código Penal estuvo representado, ha hecho llegar por escrito la opinión que en esa oportunidad manifestó verbalmente la comisión. Se hará llegar a todos y todos los integrantes de la comisión. El señor Fiscal Nacional, Ministerio Público, se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy por encontrarse en Comisión de Servicios, y en su representación asiste el señor Ignacio Castillo, que es el director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas. Por su parte, Defensoría Nacional confirma la asistencia del señor Defensor Nacional, don Carlos Mora, quien será acompañado del asesor legislativo, señor Leonardo Moreno, y se excusó también la asistencia del señor Luis Cordero a las sesiones de esta semana por encontrarse con feriado legal. Se confirma así la asistencia al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos subrogante, señor Jaime Gajardo, quien estará acompañado por la jefa de la división jurídica, señora María Esther Torres, y asesores de la misma división. Eso es todo, señor presidente. Ok, se hace presente y reitero que, conforme al nuevo reglamento que tiene la Cámara aprobado por los comités, para poder comparecer de manera telemática a las autoridades se requiere la unanimidad de los miembros de la comisión, circunstancia que no se dio en esta oportunidad. Y respecto, usted me corrige, don Patricio, sí, respecto de otros invitados se requiere mayoría absoluta. Simple. Mayoría simple. Okay. De los participantes en la votación. Ok. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Vilavaca? Sí, presidente, primero lamentarnos que no esté el ministro de Justicia, y todos vimos que efectivamente hoy día se está desarrollando un gabinete en Santiago para ver varios temas. Pero en particular me preocupa por el oficio 5428 que está en el número 3 de la tabla. Porque en ese momento, cuando solicité que el Ministerio de Justicia hiciera las consultas a la Corte Suprema respecto al funcionamiento presencial de los magistrados y los magistrados, esa era una pregunta compuesta, está compuesta de dos ítems. Uno era respecto a este funcionamiento telemático que estaban desarrollando los jueces y juezas, pero además estaba el caso particular de esta jueza que está trabajando telemáticamente, no desde su casa, sino que desde Italia.
Entonces me gustaría saber si es que en este oficio también viene contestada esa pregunta del Poder Judicial, sabiendo que nosotros no podemos fiscalizar el Poder Judicial, sino que podemos hacer solamente fiscalizaciones a los ministerios pertinentes. Me gustaría saber si es que dentro de esta consulta viene la referencia al caso de esta jueza famosa con ascendencia italiana. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Señor secretario, ¿absuelve esa pregunta? Bien. ¿Se puede dar lectura? Sí. ¿Mm? Hasta ahí comienza, ¿no? Y arriba. Ya, perfecto. No, deja ubicarme un poquito porque... Entonces lo que vamos a Ya. hacer es dar lectura a Señor ese presidente, oficio. el señor Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos, comunica a la comisión, que se dirige a la comisión, en que se solicita ese informe acerca de si los funcionarios de los tribunales de justicia de nuestro país, en especial los magistrados y magistradas, están operando en forma normal. Esto es en forma presencial. Había consideración que hace un tiempo considerado nuestro país superó las restricciones con motivo de la pandemia del COVID-19 que fue necesario implementar. Y al respecto señala que consultada a la Santísima Corte Suprema, se le respondió al Ministerio que a título de colaboración y atendido el estado de alerta sanitaria que rige el país, a los miembros de la Judicatura les es aplicable lo dispuesto en los artículos 202 y 206 bis del Código del Trabajo y la ley 21.342 que establece las personas que forman parte de lo que se denomina grupos de riesgo a los que se les permite desempeñar conforme a la modalidad de trabajo, teletrabajo. Hace presente que con fecha 17 de agosto del 2023 se modificaron las actas que mencionan los números en relación al personal que integra el escalafón primario del Poder Judicial, en especial, tratándose de los miembros de la Judicatura. Recalca que le es aplicable la normativa establecida en el Código Orgánico de Tribunales en lo que respecta a la obligación de residencia y de acudir presencialmente al despacho, excluyéndoles del teletrabajo diario, esto con fecha 17 de agosto del año en curso. Excluyendo del teletrabajo ordinario, descarte que también se hace extensivo al resto del personal que pertenece a dicho escalafón, preceptiva que entrará en vigencia una vez que cese el estado de alerta sanitaria, el estado que ya cesó hace un tiempo atrás, recientemente. Y eso fue la comunicación de la Corte Suprema y que nos transcribe el señor ministro de Justicia, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Ilavaca, sobre el punto. Sí, presidente, yo le pediría más seriedad al Ministerio de Justicia respecto a la respuesta que nos entrega. En definitiva, no se hace cargo de la pregunta concreta. Las facilidades que han tenido los jueces y la dilación de la tramitación de los juicios en particular en todo el país ha sido una cuestión escandalosa. Y creo que el Poder Judicial en este sentido ha sido poco estricto y riguroso con el funcionamiento. Mientras todos los chilenos han tenido que ir a sus lugares de trabajo a prestar servicios, el Poder Judicial tiene ciertos niveles de privilegio que no se condicen ni con la función pública que desarrolla, ni con las altas remuneraciones que los jueces reciben. Por lo tanto, pediría que se volviera a hacer la pregunta y que se conteste como corresponde a un poder del Estado. Además, recordar que dentro de la pregunta, tal como señalé, venía otro acápite y que decía relación respecto a la situación de esta jueza y tampoco se da respuesta a lo mismo. Entonces, yo insisto, el Poder Judicial tiene las mismas obligaciones que todos los chilenos y lamentablemente hoy día el nivel de dilación y la tramitación de las causas es de tal magnitud que esperaría una respuesta mucho más seria y concreta y obviamente pedirle al Ministerio de Justicia que desarrolle todas las acciones tendientes a que esto se normalice. No podemos tener un sector importante de la población que siempre cuida sus privilegios cuando estos son tocados con esta situación de privilegios. Gracias, presidente. Entonces, disculpe, entiendo, entonces usted quiere reiterar el oficio. Entonces, se propone la reiteración del oficio, señor secretario, en los términos propuestos por el diputado Ilavaca. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se aprueba por unanimidad? ¿Se aprueba? ¿No? Se aprueba por unanimidad. Diputada Giles. Gracias, presidente. Bueno, como vemos, no era necesario contar con la presencia del subsecretario para conocer la defensa que hacen de un privilegio aberrante respecto del resto de la población. A mí me gustaría, si fuera sumarme, por supuesto, ya lo hicimos
a la petición que hace el diputado de la Vaca, pero además de eso, reiterar que lo he dicho aquí consecuentemente durante todo lo que va de legislatura, he recordado en cada sesión que el colegislador es el ministro, no el subsecretario. He pedido respetuosamente al señor presidente de la comisión que eche atrás un acuerdo que me parece que nos convierte en una especie de buzón secundario del gobierno tomado en la presidencia anterior de esta comisión, como es permitir el reemplazo permanente de los subsecretarios a los ministros. Hemos advertido una y otra vez el problema que tiene eso. Tenemos un ministro de Justicia renuente a enfrentar sus responsabilidades, un subsecretario de Justicia renuente a aceptar sus responsabilidades. Tenemos un ministro de Justicia que anda paseándose por distintas locaciones, señalando que está en un plan de búsqueda y sin responder qué ha hecho este gobierno durante 1 año y 7 meses para identificar los restos óseos que están en 89 cajas, todavía, entiendo, sin gastar un peso ni hacer una sola acción para identificar esos restos óseos de detenidos desaparecidos. En ese sentido, voy a presentar un oficio al cual invito al resto de la comisión para que el ministro se vea en la obligación de dar cuenta de esto que ya le he preguntado cuando tiene la gentileza de venir a visitarnos muy de vez en cuando, y mediante un oficio entonces pedir que se responda oficialmente respecto de esto. Aprovecho además de señalar por enésima vez, reiterar aquí, que en cuanto es mi potestad, no dejaré que ingresen subsecretarios ni asesores menores cuando no estén presentes los ministros o cuando no me lo pida explícitamente el ministro Elizalde, como se lo he dicho a él claramente. Si quiere, por ejemplo, que entre la directora de presupuesto a la sala para ver el presupuesto, que me lo pida. Si no, que se olvide. Eso quiero reiterar, señor presidente, sumarme a la petición de oficio que ha hecho el diputado Vaca, que a mi juicio debería quizás avanzar un poco más. Yo esperaría que más que la simple reiteración, nosotros entreguemos una opinión respecto de lo que se nos acaba de informar, y una opinión que a mi juicio tiene que ser firme, porque nosotros somos los representantes soberanos y realmente la respuesta que se ha entregado aquí es una burla, señor presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Hago presente que el señor ministro está haciendo uso de su feriado legal tal como le informó y que don Jaime Gajardo comparecía o pretendía comparecer en su calidad de ministro subrogante. Sin embargo, insisto, conforme al reglamento, los comités aprobaron que solo se podía comparecer de manera telemática, en este caso con la unanimidad de la comisión, circunstancia que no se dio. En la orden del día, la presente sesión número 127 ha sido citada con el propósito de continuar la tramitación en general del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, boletín número 15.661-07, que está en segundo trámite constitucional y está calificado con urgencia suma. Para estos efectos, la idea era que pudiera exponer este proyecto de ley el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, subrogante. Me plantea el señor subsecretario que lamenta la situación, pero que mañana va a comparecer de manera presencial, de todas maneras, que lamentablemente por el Consejo de Gabinete y las obligaciones de su cargo no pudo comparecer personalmente el día de hoy, como él hubiera querido. Sin embargo, vamos a dar inicio a la discusión en general. Le vamos a ofrecer la palabra a la Defensoría Penal Pública. Nos acompaña y le damos la bienvenida a don Carlos Morajano, que es el defensor nacional, y a el asesor legislativo que siempre nos acompaña de manera telemática, y le damos la bienvenida ahora de manera presencial, don Leonardo Moreno, para que nos den debida cuenta de la opinión de la Defensoría Penal Pública respecto a este proyecto de ley. Señor defensor, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a las diputadas
y diputados, y agradecer, por supuesto, la invitación. Lo cierto es que a nosotros como Defensoría nos gustaría venir alguna vez al Congreso a hablar de manera positiva de un proyecto de ley que se tramita en conformidad a modificar normas procesales y penales. Pero nos hemos dado cuenta con el tiempo que cada vez que hay este tipo de mociones legislativas es solamente con un efecto de expandir, digamos, el derecho penal y recortar las garantías que tenemos en nuestro Código Procesal Penal. Solamente señalar que más o menos desde el año 2000 a la fecha hemos tenido 39 modificaciones al Código Procesal Penal. La inmensa mayoría de ellas dice relación con facilitar el trabajo del Ministerio Público y de las policías a costa, digamos, de las posibilidades de realizar una defensa como corresponde y como estaba señalado en el original del Código Procesal Penal. Hay al menos 57 modificaciones al Código Penal. La gran mayoría de las modificaciones, por no decir todas, dicen relación con endurecer las penas. Y 13 modificaciones a la ley 18.216, que es la de pena sustitutiva, y que dice relación con restringir el acceso a penas distintas que sea la cárcel. Estos datos son públicos y los pueden ver ustedes en la biblioteca del Congreso. Este proyecto es como un reflejo de aquello. Si bien es cierto, y siendo bien honesto, este proyecto que llega aquí a la comisión desde el oficio del Senado viene bastante morigerado, o sea, bastante corregido de cómo era originalmente. Eso sin duda alguna. Pero lo cierto es que también tiene ciertas circunstancias o ciertas modificaciones que nosotros no entendemos y que creemos que van contra principios, como por ejemplo el principio de proporcionalidad. Por darle un pequeño ejemplo, sin entrar a las normas en concreto, por ejemplo, las lesiones leves actualmente tienen una pena de presidio menor en su grado, lesiones menos graves, tiene una pena de presidio menor en su grado mínimo. Con este proyecto va a tener una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y eliminándose la multa. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona, una señora por ejemplo, de 60 años, le pega a su hijo adolescente de 16 años, por efecto de otras modificaciones que tienen que ver con aumentos de pena, por ejemplo la BIF, violencia intrafamiliar, se aumenta la pena y además por pegarle a un menor se vuelve a subir el tramo, la pena va a quedar en 3 años y un día a 5 años. Entonces, nosotros como Defensoría tenemos que poner esos puntos que ustedes más o menos vayan viendo para que después vayan examinando cada una de las modificaciones. Pero esto no queda ahí. En el mismo ejemplo, uno podría decir, bueno, defensor, pero hay salida alternativa. No. Dado que, como la suspensión condicional es hasta la pena de 3 años, como el acuerdo reparatorio no se puede realizar porque violencia intrafamiliar no permite por una modificación el acuerdo reparatorio, y el principio de oportunidad es solo para pena de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, lo que queda para la señora en este ejemplo es simplemente ir a juicio o aceptar un procedimiento abreviado donde la pueden condenar entre 541, entre 3 años y un día y 5 años, en el mejor de los casos, porque ahí también hay una jurisprudencia y doctrina que dice que se tiene que subir todo el tramo y ahí quedaríamos en 3 años y un día hasta 10 años. Entonces, ese tipo de ejemplo que yo estoy dando, insisto, no es mi intención venir acá a hablar de normas, digamos, particulares, porque en general es simplemente porque quiero llamar la atención a esta comisión, a través suyo, señor presidente, con la importancia que son las modificaciones. Lo mismo podríamos señalar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con en las medidas cautelares reales. En las medidas cautelares reales se va a permitir solicitar el comiso sin formalización. Y sin audiencia previa. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros que llevamos muchos años en esto sabemos que hay muchos abogados que presentan querellas cuando hay un incumplimiento contractual. Entonces se presenta la querella para apurar el caso. Entonces, esos abogados, por un simple incumplimiento, que probablemente ni siquiera, estoy poniendo ejemplo, que no sea delito, van a poder pedir, por ejemplo, que se congele la cuenta corriente de una pyme por 240 días. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el derecho de defensa? No.
es que no es necesario en ese caso que para darla que se realice una formalización o una audiencia. Ni siquiera va a tener conocimiento el abogado. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos llaman la atención. Quiero insistir, estimados diputados, diputadas, a través suyo, señor presidente, que el proyecto ha sido bastante discutido y viene bien morigerado. Bueno, probablemente el señor fiscal va a señalar probablemente algo parecido a lo que estoy diciendo, porque ha tenido mucha discusión, eso es efectivo. Y por último, quiero señalar algo que es muy importante a nosotros como Defensoría Penal Pública. Nosotros no es que defendamos acá los derechos de los delincuentes per se, porque pueden decir, bueno, pero es que ustedes se dedican a la defensa solamente. No. Nosotros tenemos que proteger los derechos de los ciudadanos. Cualquiera de nosotros puede ser una persona imputada de delito y necesita que la cancha esté pareja o relativamente pareja. Nosotros como institución siempre vamos a entregar una propuesta técnica y siempre vamos a estar dispuestos a entregar lo que ustedes necesitan con minutas, con cifras, con lo que quieran. Pero lo que quiero llamarles la atención a honorables diputados y diputadas es que, por favor, en las próximas sesiones escuchen desde esa perspectiva a los expertos de la Defensoría que van a venir a exponer por cada una de las normas. No es que probablemente no sea necesario algún tipo de modificaciones, pueden ser necesarias muchas modificaciones, pero sí tiene que ser desde el punto de vista que hay que proteger al ciudadano también del ius puniendi. Nosotros consideramos que las instituciones, y aquí no puedo hablar por el Ministerio Público, evidentemente, pero tenemos una obligación, que es ser custodio de nuestro sistema de enjuiciamiento penal. Y para ser custodia de nuestro enjuiciamiento penal, no podemos desnaturalizar nuestro sistema. Entonces, por último, solamente señalar que la Defensoría Penal Pública está a vuestra disposición para todos los requerimientos que nos soliciten. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos a don Carlos Mora, defensor penal público. ¿Hay alguna pregunta señoras diputadas o diputados, que se le quiera plantear al señor defensor nacional? Diputado Andrés Longton. Muchas gracias, presidente. No, muy breve. Consultarle respecto a la identificación de los intervinientes en la audiencia, a propósito de lo que ocurrió en Arica, pero además de la revelación de identidad de testigos, víctimas y agentes encubiertos. Quisiera saber su opinión al respecto, si comparte lo decidido por el juez de garantía, entendiendo obviamente el riesgo que hubo para la vida de las personas. Y otro punto importante que por lo menos me hizo ver la PDI hace algunos días es respecto a la identidad también de los policías involucrados en audiencias, no que tengan que ver con agentes encubiertos, sino que tengan que ver con parte del proceso, donde eso también no se identifica solamente a un agente policial, no se señala solamente que es un agente policial, sino que además se da el nombre. Y eso obviamente que pone en riesgo su vida. Y lo mismo respecto a los fiscales que llevan la causa, entendiendo que los fiscales representan al Ministerio Público y no ellos son ellos los persecutores, pero en el fondo ellos lo hacen a nombre del Ministerio Público. ¿Y qué opinan también de que se individualice con nombre y apellido a esas personas, entendiendo la violencia que hoy día acompaña solamente a propósito de crímenes tan violentos que está cometiendo, sobre todo el crimen organizado liderado en el norte por el Tren de Aragua? Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Se ofrece la palabra. Señor defensor. Sí. A ver, diputado, no. Tengo la respuesta, pero no está fácil señalarla porque es noticia en desarrollo. No sé si me entiende. Pero sí le puedo señalar que, según la información que yo tengo con los defensores involucrados, estamos hablando de Arica, ellos hicieron una petición, para que se entienda, para contextualizar, hicieron una petición de poder acceder a estos nombres por un objetivo que está en la ley, que es tener la posibilidad de hacer preparar un contrainterrogatorio. Nosotros, es una cautela garantía que se pide al tribunal, y el tribunal ve si la da o no la da. Hubo un problema en la audiencia con respecto a las comparecencias, que ahí yo no me quiero referir porque eso está actualmente en desarrollo jurisdiccional. Pero frente a la petición que hicieron los defensores, se accedió. El juez accedió a aquella. Y dicho eso, los defensores
moral y éticamente, retiraron los sobres y se guardaron la información. Y posteriormente, los defensores voluntariamente, porque efectivamente hubo posterior un recurso de protección que no dio lugar a que los defensores entregaran esos sobres, pero voluntariamente quisimos entregarlos para no levantarle mayormente, devolver. Sí, los devolvimos voluntariamente, diputado, al tribunal, porque si bien es cierto, hubo una resolución el día posterior de un juez de garantía, también había una resolución de la Corte señalando que nosotros no éramos terceros ajenos y no nos afectaba el recurso de protección. Así que hicimos la devolución voluntaria de los sobres. 3 de los 4, porque uno era de un defensor que se encontraba fuera de Arica, pero entiendo que ya fue devuelto, entiendo. Dicho eso, nosotros lo que podemos señalar, diputado, es que efectivamente cuando hay una resolución jurisdiccional y hubo una petición de la defensa en el sentido, insisto, para preparar el juicio oral, eso es solamente para preparar el juicio oral. Usted comprenderá, diputado, a través suyo, señor presidente, que es muy complejo hacer un interrogatorio a un testigo que no se conoce, no sabe quién es. Eso no quiere decir que los defensores públicos anden repartiendo la información por todas partes. Entonces, en ese sentido se hizo la petición y en ese sentido lo entendió la Defensoría. Con respecto a lo segundo, diputado, que señala usted con respecto a agente encubierto, entiendo que eso además ya fue legislado recientemente en la última ley sobre crimen organizado, en donde viene bastante reglamentado aquello, y yo creo que con eso se va a salvar la situación. Más allá de la opinión institucional, nosotros como Defensoría Penal Pública somos una institución absolutamente democrática y aceptamos lo que nos señala el legislador, y la ley es viene de tal manera, la vamos a hacer cumplir. Y así como nosotros respetamos aquello, también nosotros exigimos de alguna manera que también que se nos respete el derecho a defender a las personas con las herramientas procesales que tenemos. Y nosotros ahí quisimos ocupar una herramienta que es la cautela garantía para conocer la información, para poder preparar el juicio, no para entregar la información. Eso es más o menos, diputado. Muchas gracias, defensor. Si quiere aportar algo más. El tema de protección de testigos en general, donde usted podría poner a agentes policiales, policías ordinarios o incluso un testigo, porque también le puede pasar a un testigo común y corriente respecto a una causa compleja. Yo creo que son temas que vamos a tener que abordar en la legislación chilena, pero yo creo que lo que señala el defensor es la búsqueda de un punto medio entre la debida protección de quienes van a declarar y no impedir el control de la información que ellos puedan ingresar. Y ese control es doble. Yo creo que siempre se olvida esto. Cuando se piden los datos de individualización de un testigo, no es para saber quién es el testigo y, no sé, entregárselo a un tercero, amenazarlo, sino porque cuando usted interroga a alguien, por una parte lo interroga sobre cuestiones de hecho que están en los registros del Ministerio Público, en las declaraciones, en las pruebas. Claro, entonces eso permite un primer ámbito que tiene que ver con el testimonio. Pero un segundo ámbito, que usted comprenderá que esto también es muy relevante, es quién le dice ciertas cosas. Y tenemos casos en el sur donde ha ocurrido que allí donde supuestamente estaba declarando un comunero, quien declaraba no era un comunero, sino que era un policía que está infiltrado, o allí donde declaraba un comunero, era un comunero que tenía problemas con la comunidad. Es decir, el interés personal o los prejuicios, si quiere usted, o los problemas que puede tener alguien ahora personalmente al prestar un testimonio, influye también en la valoración de lo que dice. Entonces, normalmente este segundo capítulo, que es el que, desde la perspectiva como del sentido común, nos llama la atención, porque quiere saber usted quién es, dónde trabaja, ¿no? O su antigüedad en los cargos, o si pertenece o no a alguna brigada policial, es un tema de contraexaminación también. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es un punto medio donde nunca, y esto sí yo creo que es importante, por lo menos en el derecho comparado, si usted puede limitar en algunos ámbitos acceso a información a la defensa, nunca se lo puede limitar al tribunal. O sea, lo que siempre tiene que pasar es que alguien pueda controlar este ámbito de credibilidad personal. El Tribunal Europeo, muchas veces en delitos complejos, lo que hacen es que esta información tiene que ser entregada siempre previamente al tribunal, y el tribunal hace un juicio
sobre si esa persona es, permítanme decirlo de esta manera, confiable para prestar testimonio en un juicio. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública, lo vamos a tener también durante la tramitación. Recordar que este es un proyecto de ley que tiene urgencia suma y por eso hemos dispuesto verlo en general hoy, mañana y el día miércoles. Entonces la idea es que podamos votarlo en general el día miércoles. Si alguien tiene algún abogado que también quiera poder aportar, por favor, se lo hace llegar al señor secretario para poder citarlo de aquí al día miércoles para que pueda participar. Entonces, hacemos eso. ¿Tienes un nombre, diputado Sánchez? Sí, ok. Lo estaban considerando antes. Está considerado. Raúl Tabolari. ¿El otro cosa más? Cristian Maturana, si lo podemos invitar. Entonces, vamos a trabajar de aquí al día miércoles y vamos a votar en general el miércoles. Vamos a abrir plazos de indicaciones hasta el lunes subsiguiente para poder votarlos en particular la semana siguiente. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo acordamos. A continuación, le voy a dar la palabra a don Ignacio Castillo, que es jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas y otros del Ministerio Público. Don Ignacio. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a los honorables y a las honorables diputadas y diputados y agradecer desde luego la invitación al Ministerio Público a poder participar de esta comisión. Como usted bien lo señaló, presidente, al principio, el fiscal nacional ha pedido que se excuse básicamente porque se encuentra en comisión de servicio fuera del país. Sin perjuicio de eso, y básicamente por un tema horario, hoy día le era imposible conectarse mediáticamente, o sea, telemáticamente, ¿cierto? Hoy día y mañana, porque básicamente calzaban con las actividades que tenía que hacer, pero él está absolutamente llano y disponible para poder conectarse el día miércoles a la hora de la sesión telemáticamente desde Londres, que es donde está, por si es que la comisión quisiera escuchar su opinión especial respecto de este proyecto, sin perjuicio de lo que yo pueda adelantar desde luego ahora. Lo digo para los efectos de lo que se discutió al inicio de esta comisión. Dicho eso, presidente, y sin perjuicio de, insisto, de la posibilidad que el fiscal nacional pueda participar el día miércoles telemáticamente, la verdad es que a mí en lo personal me ha tocado participar de este proyecto de ley en toda su tramitación en el Senado. De hecho, fui yo quien en algunas ocasiones fui acompañando al fiscal nacional, en otras oportunidades solo le di tramitación completa a este proyecto de ley y por tanto puedo dar cuenta más o menos bien de la historia del mismo, digamos, que creo que siempre es bueno a la luz de la tramitación legislativa. El proyecto que hoy día ustedes tienen, que es el resultado de la tramitación legislativa, que como bien dijo el Defensor Nacional, de alguna manera tuvo bastante consenso y fue bastante discutido, es un proyecto que es muy distinto al proyecto que originalmente se presentó. O sea, si uno mira este proyecto de ley en relación con el proyecto original, con la moción de los parlamentarios, es un proyecto que difiere sustancialmente, yo diría radicalmente. ¿Ya? El proyecto, en mi opinión, mejoró sustancialmente. ¿Ya? Mejoró sustancialmente. Ahora, el proyecto original, lo que pasa es que el proyecto original, digamos, tenía un énfasis en el aspecto de la reincidencia, como bien decía, pero en términos muy estructurales y también con consecuencias muy complejas, que no viene el caso mencionarla ahora, pero que tenía que ver básicamente con incluso la despenalización de determinados tramos de pena, todas las penas inferiores a 1 año, y eso efectivamente desde el punto de vista de la consecuencia era muy complejo, digamos. Entonces, este proyecto sufrió una modificación más o menos sustantiva y por eso que me extraña, y lo digo con harto cariño, la opinión con la cual parte el defensor público, porque en realidad yo diría que este es uno de los proyectos que extrañamente hubo mucho consenso también en su tramitación y que no está en ese lado de por así decirlo, de la expansión del derecho penal completa, como uno ha visto. A mí me ha tocado tramitar otros proyectos de ley en algunos otros proyectos anteriores. Este es un proyecto que modificó sustancialmente, pero en términos bastante acotados, y me permito entonces dar una explicación respecto a lo mismo. Lo primero que el proyecto hace es que, en términos de mantener la idea matriz de su proyecto, es que mantiene una cierta idea sobre reincidencia, que la toca principalmente en una modificación de los artículos 68 y 68 bis a efectos de establecer por así decirlo, una fórmula de agravación de la reincidencia, pero acotadamente a términos de referir marcos penales en los cuales puede efectivamente aplicarse la pena. Lo cual, desde luego, entonces, por así decirlo, es como una especie de reincidencia calificada, que si uno lo mira, no es muy distinto a lo que, por ejemplo, sucede en el derecho comparado o en el derecho español. Por tanto, no hay una regla ahí particularmente innovadora, digamos. ¿Ya? Por tanto, respecto a la reincidencia, incluso uno diría, aborda la reincidencia,
agrava la reincidencia, pero en un contexto que en el derecho comparado no parece completamente ajeno. Y luego de eso, tiene una variedad de otros temas que vale la pena hacer mención porque creo que aportan mucho al proceso penal en un contexto donde no es tanto ni para un lado ni para el otro. Voy a explicar por qué. Primero, el proyecto lo que hace es que distingue entre la cooperación eficaz y la cooperación, entre la colaboración sustancial del procedimiento y la cooperación eficaz. Y esto es bien importante porque, y es algo que me parece, de hecho hubo mucho consenso finalmente respecto a su regulación, es una cuestión favorable del proyecto que se hace cargo de una cooperación eficaz realmente importante a efectos de la persecución de delitos particularmente complejos y en especial de crimen organizado. Entonces, y estoy diciendo todo esto para dar cuenta de por qué nuestra visión en general favorable del proyecto, que es lo que yo entiendo hoy día estamos viendo, o sea, ustedes, perdón, están viendo la idea, digamos, la discusión en general del proyecto y voy a tratar de explicar por qué creemos que en este sentido es favorable. El proyecto entonces parte distinguiendo entre la cooperación eficaz y con la colaboración sustancial a términos de dejar de lado claramente que o bien el sujeto colabora sustancialmente o coopera eficazmente. Y para eso entonces hay luego, posteriormente regulado, un estatuto de cooperación que lo voy a explicar muy a grosso modo en unos minutos más. Por tanto, el proyecto ya parte en una buena medida distinguiendo entre lo que es la colaboración sustancial, la minorante del artículo 11, número 9, y un estatuto especial de cooperación eficaz. Luego de eso, el proyecto se hace cargo de un tema que para nosotros como Ministerio Público es muy importante y que desde luego nosotros quisiéramos que esta comisión ojalá pudiera todavía revisarlo más profundamente, que tiene que ver con el tema de la cooperación, perdón, de la protección de los fiscales, ¿ya? El proyecto contempla una norma especial de protección de fiscales que básicamente, insisto, en términos generales, a los efectos de lo que es relevante para esta sesión, básicamente apunta a tres cuestiones. Una, la posibilidad de que el fiscal pueda comparecer telemáticamente a la audiencia, fiscales que, desde luego, digamos, fiscales que estén investigando crimen organizado o que él o su familia, ¿cierto?, hayan sido amenazados en el contexto de una investigación, ¿cierto?, que existe una amenaza concreta en el contexto de su investigación. Y entonces el legislador, el proyecto propone tres formas de protección. Una, la comparecencia telemática. Dos, la anonimización de la presentación del fiscal, es decir, que en la audiencia el fiscal, en vez de presentarse y decir mi nombre es Ignacio Castillo, fiscal de la Fiscalía de tanto, él simplemente diga soy fiscal adjunto de la Fiscalía de tanto del Ministerio Público. Por lo tanto, una anonimización respecto de él al momento de presentarse. Y tercero, la anonimización en cuanto a la presentación de los documentos, de los escritos. Piénsese, por ejemplo, en la acusación. En verdad tiene mucho sentido que el fiscal diga al momento de presentar la acusación que esa acusación está siendo firmada por el fiscal Ignacio Castillo, o lo relevante, como sucede en otras partes. De hecho, seguramente todos ustedes lo sabrán, en el derecho comparado en Estados Unidos, por ejemplo, es el Estado contra el determinado sujeto. Es relevante en realidad que sea el fiscal X o Y o Z, el fiscal Tizio, el que presenta la acusación, o en realidad lo que queremos es que el Ministerio Público es el que esté presentando la acusación. Eso no tiene, para no confundir, no tiene que ver con que a nivel de los sistemas efectivamente haya una identificación que va a quedar para los intervinientes, en el sistema del Ministerio Público, en el sistema de apoyo fiscal o en el SEA o en cualquiera de ellos, va a quedar establecido que es el fiscal adjunto el que tiene la causa, solo que para los efectos de la presentación no tiene mucho sentido que aquella sea, ¿cierto?, presentada con nombre y apellido. Todo eso fue aprobado, digamos, en el primer trámite constitucional. Nosotros lo que sostuvimos desde el principio, y es algo que mantenemos, y es probablemente nuestra única diferencia importante con el proyecto, es que nosotros sostenemos que eso debiera ser una cuestión de resorte administrativa del Ministerio Público. Nosotros no vemos realmente una garantía, ni un derecho, ni nada que se perjudique en términos de que sea el propio, por ejemplo, fiscal regional, quien en el contexto, obviamente, en el contexto de que se den los presupuestos de que se esté investigando una organización criminal, o en el evento en que existe una amenaza respecto a un fiscal, disponga que se comparezca telemáticamente o disponga la anonimización. El proyecto lo establece como una cuestión de resorte de los tribunales, es decir, se le deberá solicitar al tribunal y el tribunal podrá. Nosotros lo dijimos en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, y creemos que efectivamente pudiese avanzarse en eso, en que se trata de una cuestión meramente administrativa. Insisto, no vemos detrás de eso una garantía per se, porque insisto, incluso respecto a lo más complejo que podría ser la cuestión de la anonimización, eso es para los solo efectos de la audiencia, para los solo efectos de los escritos que se presenten, sin perjuicio que el resto de los intervinientes va a conocer en los sistemas informáticos quién es el fiscal que está en la causa, ¿cierto? Quién es el fiscal que está viendo la causa. Y para los efectos de haber un control interno, nosotros decimos que lo ideal sería que fuese el fiscal regional el que disponga
esta persona va a comparecer telemáticamente. Pero luego de eso, el proyecto aborda lo que a mi juicio es uno de los temas probablemente más relevantes del proyecto y que, insisto, en este caso no tiene ninguna diferencia, creo yo, perdón, no genera ninguna diferencia en términos del Ministerio Público o la Defensoría, que tiene que ver básicamente con la cooperación eficaz. El proyecto establece una regla bastante rigurosa y profunda de cooperación eficaz, donde de hecho contempla dos tipos de cooperación, una cooperación simple y una cooperación calificada, una cooperación eficaz simple y una cooperación eficaz calificada. La cooperación eficaz calificada, que tiene importantes consecuencias, únicamente procede cuando a propósito de la colaboración es posible llegar al grupo apical dentro de la organización criminal, a los dineros, a los recursos provenientes de la organización y de la actividad ilícita, o bien, por así decirlo, a otras cuestiones relevantes en el contexto de la persecución penal. Lo relevante, creemos nosotros, de transmitir en esta sesión es que hay una cosa que, si uno mira la experiencia comparada de los países que han enfrentado organizaciones criminales complejas, me refiero particularmente a Estados Unidos, desde luego Estados Unidos, Italia, por ejemplo, lo mismo Colombia, en todas ellas hay reglas, por así decirlo, de cooperación que favorecen a aquel que está disponible, a aquel que está dispuesto, ¿cierto?, a entregar información sustancial. Yo siempre pongo, lo puse en el caso en el Senado, siempre pongo el ejemplo de Tommaso Bruchetta, a propósito de que estos días murió, ¿cierto?, uno de los últimos capos de la Cosa Nostra. Tommaso Bruchetta fue un mafioso que participó de la Cosa Nostra. Él era una figura relevante dentro de la Cosa Nostra, no era cualquiera, es decir, él era dentro de los grupos más o menos relevantes de los capos de la Cosa Nostra. Él participó de delitos que cualquiera de nosotros podría considerar extremadamente graves, desde luego homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico y otras cosas. De hecho, en algún momento, cuando hubo un problema que suele haber en las organizaciones, hay, por así decirlo, reorganizaciones de los poderes internos, y mataron a algunos que estaban con él decidió arrancarse y, si mal no recuerdo, se fue a Brasil, lo pillaron en Brasil, fue uno de los colaboradores más relevantes, como lo dice en uno de sus libros el juez Giovanni Falcone, que fue uno de los jueces que terminaron matando la Cosa Nostra, fue probablemente el colaborador más sustancial. Si no hubiera sido, dice Giovanni Falcone, por Tommaso Bruchetta, seguramente yo no habría podido desarticular, ¿cierto?, desarticular a la cabeza de la Cosa Nostra, como se hizo en el maxi proceso, que se descabezó a toda la cabeza de la Cosa Nostra, y básicamente él se acogió a que es muy distinto a esto, pero se acogió a un régimen de arrepentidos que incluso terminó viviendo en Estados Unidos en un contexto, por así decirlo, protegido respecto de su identidad y protegido respecto de básicamente por haber sido un colaborador. Bueno, nuestra cooperación eficaz, tanto la simple como la calificada que está acá, no avanza tanto en ese sentido, pero sí es probablemente hoy día la herramienta de cooperación más efectiva que hemos tenido o que podríamos tener, y respecto a la cual el Ministerio Público muestra desde luego su favor a propósito de ella. Luego, perdón que siga un poco con esto para dar cuenta de por qué a nosotros parece que es un buen proyecto este. Luego el proyecto regula una cosa que ha sido de una larga espera por parte de las instituciones, que dice relación con la suspensión condicional del procedimiento en el contexto de tratamientos de droga, los llamados TTD. ¿Ya? Como seguramente ustedes lo deben saber, honorables diputados, por su intermedio, señor presidente, los tribunales de tratamiento de drogas son básicamente suspensiones condicionales del procedimiento que están especialmente apuntadas a personas que tienen un consumo problemático con el alcohol y con las drogas, ¿cierto?, a efectos de focalizar un tratamiento respecto de ellos para mejorar sus posibilidades de reinserción social. Los tratamientos de droga dicen relación con la justicia terapéutica y apuntan, como lo ha demostrado alguna experiencia comparada, apuntan efectivamente a ser buenas herramientas para permitir que algunos imputados que tienen cierto consumo problemático de alcohol y droga se someta a un régimen muy intenso de suspensión condicional que, si lo aprueban, terminan por así decirlo, por tener la misma salida de la suspensión condicional del procedimiento, esto es eventualmente un sobreseimiento. Los tribunales de tratamiento de drogas, que han sido protocolos de trabajo interinstitucionales que han estado funcionando al alero, por así decirlo, o con lo que hay, hoy día se regula acá de una manera que al menos nosotros como Ministerio Público estamos bastante de acuerdo en cómo está, según lo manifestó en su oportunidad el propio fiscal nacional, y nos parece que es una buena idea avanzar en ello. Por último, me quedan solo dos cosas que me parece que son, y con esto estoy dando cuenta de todo el proyecto en general. Hay dos cosas que me parece que son muy importantes. Una de ellas dice relación con el aumento de
la pena en la cual se permite el procedimiento abreviado, algo que en la investigación de los delitos complejos y particularmente en los casos de crimen organizado es particularmente necesario. O sea, ustedes, honorables diputados, saben que hoy día el límite, y diputada, perdón, ustedes saben que hoy día el límite está en los 5 años para la mayoría de los delitos y solo para los delitos de armas y para los delitos contra la propiedad, para algunos delitos contra la propiedad está 10 años. La verdad es que eso hoy día no tiene ningún sentido. O sea, el código, perdón, la propuesta lo que hace es algo que es extremadamente razonable, que es dejarlo todo en 10. Todavía uno podría discutir si es que acaso no podría llegar a 10 años, perdón, a 15 años, ¿cierto? Que es como a nosotros nos gustaría. Pero hoy día al menos se uniforma respecto a todos los delitos y eso parece ser el piso mínimo de lo razonable, digamos, ¿cierto? O sea, no tiene ningún sentido que hoy día ese límite esté en los delitos de control de armas y en los delitos contra la propiedad y no esté en un homicidio, por ejemplo, o no esté en droga. ¿Ya? Eso nosotros creemos que podría avanzarse un poco más hacia arriba, pero eso ya es algo que tendrá que discutir en esta comisión, en la discusión en particular. Y por último, con esto termino, el proyecto tímidamente, y a mí por algo, si ustedes me permiten el paréntesis, por algo este proyecto tiene cosas que me parecen muy atractivas porque realmente apunta a cuestiones que nunca se habían revisado del proceso penal. Yo lo comenté por algunas otras razones laborales, siempre me había tocado trabajar en todas las reformas que ha habido el proceso penal y siempre habíamos estado entre el control de identidad, la flagrancia, la prisión preventiva. Este proyecto, pero eso es más penal, pero siempre habíamos estado en el ámbito, por así decirlo, de la relación entre la policía y el proceso penal. Control de identidad, flagrancia, prisión preventiva. Este proyecto, incluso tímidamente, se mete en algo que a nosotros nos parece que es fundamental, que tiene que ver con el recurso de nulidad. El profesor Willeman, que también fue un, digamos, partícipe activo dentro de la tramitación del proyecto de ley en primera instancia, una de las cosas que mencionó y respecto a la cual nosotros también dijimos que estábamos de acuerdo es que el recurso de nulidad como sistema recursivo tiene problemas en nuestro proceso penal. Entre otras cosas, nosotros decíamos en su oportunidad básicamente por un problema que hay con el 373 letra B, la errónea aplicación del derecho, básicamente porque solo opera a favor del imputado y en cambio impide que se pueda subir la pena hacia arriba, lo cual nosotros creemos que era efectivamente un error y hubo una indicación para eso que finalmente no prosperó, pero al menos sí tímidamente, insisto, se acogió otra cosa que tiene que ver con un mandato a la Corte, que es decir, cada vez que se acoja por alguna de las causales del 373, es decir, la letra A o la letra B, errónea aplicación del derecho o porque se infringieron garantías fundamentales durante la investigación o durante el juicio, en cada una de esas hipótesis, el nuevo juicio o la nueva sentencia tiene que ser consistente con aquello que dijo la Corte. Desde luego no afecta el artículo 3º del Código Civil, desde luego esto no tiene nada que ver ni con el efecto relativo ni con ni con el precedente, que de hecho yo estaría muy dispuesto, me parecería muy bueno avanzar hacia allá, pero esto es algo bastante más tímido, esto es una especie de, uno de los efectos clásicos de la casación, decirle al tribunal acuo, el acuo le dice a la CUEM, el ACUEM le dice a la acuo que tu decisión es una decisión que lo limita en términos, por así decirlo, jurisdiccionales, a efectos de que no pasa aquello que suele pasar hoy día, o que puede pasar, que el tribunal oral dice A, la Corte Suprema dice B, y el tribunal oral nuevo, en el nuevo juicio, vuelve a decir A. Y eso a nosotros, esa dialéctica compleja, nos parece que genera problemas en términos interpretativos de la norma. Y voy sobre un último punto, y con esto termino. Es eso, sumado al hecho de que hay innumerables situaciones que no son apelables en el nuevo sistema, generan que finalmente, frente a decisiones complejas, como una que hacía alusión recién en una pregunta a un honorable diputado, por su intermedio, señor presidente, queden entregada a la decisión de cada juez, porque nosotros no tenemos un sistema de precedente y porque no todo puede ser apelable en el sistema, y luego eso genera a su vez problemas de incentivos también en cómo los intervinientes toman decisiones estratégicas respecto de su juicio, tanto para la defensa como para el Ministerio Público. En el caso que preguntaba recién el honorable diputado, en uno de los casos, esto, por ejemplo, vinculado con los agentes encubiertos, e independiente de lo que decía el representante de la Defensoría, lo cierto es que en el caso de los agentes encubiertos, la predictibilidad respecto por ejemplo, el anonimato
de su intervención es un incentivo o un desincentivo para que cualquiera que quiera estar en esa posición, me refiero a agente policial, esté dispuesto a arriesgar su vida o esté dispuesto a arriesgar la vida de sus familiares. La única forma que yo como agente esté dispuesto a asumir un riesgo como ese, es decir, ser agente encubierto, independiente de la decisión de los legisladores, que desde luego es fundamental, es el carácter predictivo que tenga decisión respecto de que a última hora no vaya a ser que a alguien se le ocurrió que sí podían todos tener acceso, porque yo desde luego no desconfío de la Defensoría ni de sus defensores, pero acuérdense que la Defensoría puede ser pública, privada, y entonces que alguien pueda decir, ¿sabe qué? Va a tener acceso igual al nombre y entonces genera un problema de incentivos del sistema. Así que en términos, para resumir, la valoración, al menos que el fiscal nacional me manifestó respecto del proyecto, es muy positiva, insisto, básicamente con la preocupación respecto a las medidas de protección que creemos que pueden ser mejoradas de los fiscales, y sin perjuicio de eso, insisto, el fiscal nacional está muy disponible para poder participar el día miércoles, si es que así lo estima esta Corte y se le autoriza en ese sentido. Y por otro lado, desde luego yo voy a estar permanentemente asistiendo si es que la comisión así lo estima para cualquier duda que hubiese al respecto. Ya, entonces nos va a acompañar el día miércoles el fiscal nacional. Sí, pues, aprobamos. Y que además Ignacio nos puede acompañar durante toda la tramitación del proyecto, tal como ocurrió en el Senado. Estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo. Por cierto, Leonardo Moreno, súper. Para que esté equilibrado acá. Sí, porque aquí la última vez dijeron que entre Güeyes no habían cornea, ¿se acuerdan, no? Se ofrece la palabra respecto de la participación de Ignacio, sin perjuicio que lo vamos a tener durante toda la tramitación. Diputado Sánchez, diputado Soto. Muchas gracias, presidente. Bueno, creo que es importante destacar que comparto más o menos la opinión de nuestro invitado en el sentido de que es en líneas gruesas un buen proyecto de ley. Hay temas que afinar aún. Hay cosas que nos llaman la atención, creo que las comenté un poco la sesión pasada. Hay aspectos en los cuales, por ejemplo, el tema de la cooperación eficaz y cómo se extiende una atenuante eventualmente a cooperaciones que no sean eficaces, eso podría terminar llevándonos me atrevería a denominar una excesiva generosidad con la información, aún en ciertos casos inútiles, que pueda entregar una persona involucrada. Respecto al tema del numeral cuarto del artículo 68 tel que se propone, que sería medio desproporcionado, porque se establece una agravante para el caso de que haya reincidencia, pero no se distingue. Esto también lo comentaba la vez pasada, si no me equivoco. Esto podría llevar a pena de cárcel efectiva a personas que cometen delitos de menor entidad, podríamos decir, o sea, por darle un ejemplo, hasta el consumo de alcohol en la vía pública. Eso son cosas que hay que afinar, pero en líneas gruesas creo que la intención detrás de este proyecto de ley es buena, en el sentido y también tiene que ver con una cuestión que he buscado yo personalmente con algunas iniciativas que he presentado y que creo que conversan muy bien y habría que tratar de incorporarlas de alguna manera en las discusiones que están existiendo acá. Por ejemplo, algunos aspectos de este proyecto de ley que podrían eventualmente aumentar la demanda, por decirlo de cierta forma, sobre el Ministerio Público, por ejemplo, si es que se restringe, entiendo aquí el principio de oportunidad. Bueno, yo tengo presentado un proyecto de ley que eventualmente podríamos analizar acá, que es permitir que los abogados no fiscales del Ministerio Público también puedan participar en audiencia, que entiendo que eso es un problema que tienen y podría aumentar el personal disponible con el cual el Ministerio Público enfrenta en el fondo todos los tribunales. Y claro, entiendo que puede ser medio complejo en términos generales para el Ministerio Público destinar tantas horas hombre a delitos en el fondo menos graves, podríamos llamar, pero también hay una cuestión de legitimidad pública del sistema procesal penal, que independiente de que si es que a ti te metieron la mano en el bolsillo, te robaron la billetera y en términos estructurales el sistema pueda considerar que eso no es suficientemente grave, que la gente no termine cayendo en lo que pasa hoy día, que dicen, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a denunciar si al final no va a terminar en nada? Si al final no va a haber, no se le va a mover un dedo absolutamente a nadie por el hecho de que yo denuncie. Y eso, por un lado, afecta y
y lo quiero comentar acá, afecta a algo tan relevante como, por ejemplo, los recursos que se entregan a carabineros en cada una de las tenencias, comisarías y unidades desplegadas a lo largo y ancho de Chile, porque evidentemente los factores que toman en consideración carabineros, el alto mando para definir, oye, para dónde yo mando mayores vehículos, para dónde yo mando más gente, tiene que ver sobre la cantidad de denuncias que existan en esas comunas. Y es una cuestión con la que yo me encuentro constantemente aquí en la región, que tú vas a ciertas unidades en Viña del Mar o en el litoral, en la provincia de San Antonio, y te dicen, bueno, aquí en el papel no existen tantas denuncias. Pero si tú te vas a la realidad, tienes toda esta cantidad de delitos que se cometen y evidentemente por la falta de denuncia no tenemos los recursos que necesitamos. Entonces, yo entiendo, perdonen, yo entiendo que puede ser complejo para el Ministerio Público abordar esta cantidad de investigaciones que tienen que desarrollarse cuando tú incluyes delitos de bagatela, como se puede denominar, pero el sistema tiene que dar respuesta a esto de alguna manera, y tenemos que encontrar un equilibrio ahí. Yo humildemente le sugiero, presidente, que se discuta conjuntamente al mismo tiempo o vayamos avanzando también en ese proyecto de ley que está ingresado, está en esta comisión radicado creo que hace 2 semanas, y justo coincide muy bien con la posibilidad de que el Ministerio Público pueda abordar más investigaciones y que todo el recurso humano que está dentro del Ministerio Público, me refiero a abogados, estén también puestos a disposición para enfrentar, por ejemplo, las audiencias en tribunales, que es algo que hoy día solo pueden hacer los fiscales. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Claramente vía indicación, estaba viendo los cuerpos legales que están modificados, que son el Código Penal. No sé si sea atingente poder plantearlo dentro de esta discusión. De ser así, sería pertinente darle agilidad a su tramitación. Ahí obviamente tendremos en consideración lo que plantea el Ministerio Público. Diputado Soto. Menos. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados por su exposición. Y bueno, quisiera hacer algunas consultas. Yo en general soy partidario tener una respuesta desde el Estado frente al fenómeno de la reincidencia y la multireincidencia. Las estadísticas que hemos revisado en general nos hablan de que no existe mayor cantidad de delitos comunes que antes, sino más bien concentrada esos delitos comunes en un número más reducido de personas. Es decir, hay más reincidentes y multireincidentes, o más bien se ha profesionalizado la conducta del delincuente. Particularmente eso es bien claro en materia de delincuencia juvenil, donde el multireincidente es un problema para poder enfrentarlo como Estado. Y aquí hay una propuesta que recoge otras ideas que se aplican en otros países que han pasado por la misma situación, y estamos dispuestos a revisarlo. Y la primera pregunta tiene que ver con la delincuencia juvenil. Los tiempos en que la persona ha cometido delitos en el pasado respecto al reincidente o multireincidente en materia adulta es bien clara. Se fijan años, en los últimos 5 años, 10 años hayan cometido tales o cuantos delitos. En materia de delincuencia juvenil, que es un periodo bien acotado de la vida, hasta los 18 años, no se dan esos tiempos, se reducen. Y muchas veces los jóvenes infractores de ley cometen los delitos más graves entre los 16 y los 18 años, y muchos delitos. ¿Cómo este proyecto mira la reincidencia o multirreincidencia del joven infractor de ley? ¿Tiene regla especial o se le pretende, o se aplica la regla de los adultos, que a mí me parece que por el lapso de tiempo en que ellos son supervisados por el Código Penal es bastante mínimo? Y no daría cuenta, no se podrían aplicar automáticamente las reglas para los adultos. Así ocurre en la infinidad de casos en materia penal con los jóvenes infractores de ley. Yo supongo que hay una norma especial para ellos y no aplicar la regla de adultos, que parece que nos aplicaría mucho. Segundo, parece que la ley es miscelánea. La palabra no se ha usado, pero yo no he revisado a fondo el proyecto, pero entiendo que es bien miscelánea y contempla como foco principal de la reincidencia, la multirreincidencia, pero también un conjunto de otros objetivos, digamos.
Tiene, por lo tanto, una idea matrices que son bastante amplias, lo cual permite que nosotros como comisión podamos revisar también otros temas, no solo circunscribirnos a los que ha aprobado el Senado. Hay algunos temas que le interese agregar una ley miscelánea que busquen mejorar la persecución penal o hacerla más equilibrada. Estamos dispuestos a verlo. Tercero, sobre la reincidencia, creo yo que tan importante como penalizarla bien, sobre todo cuando se trata de delitos que individualmente no tienen una gravedad importante, y ahí está el caso de la persona que en manejo de estabilidad tenía su 7º, 8º manejo en estabilidad en los Andes, y bueno, y participó finalmente en un ataque a un policía. Bueno, ahí hay manejo de estabilidad reiterado. También ha habido muchos casos de hurtos con reincidencias múltiples, que son delitos con baja penalidad, pero finalmente no disuaden al delincuente habitual de terminar su carrera delictiva, sino que más bien opera como incentivo. Y entran al tribunal por la puerta delantera y salen a la media hora por la puerta de atrás. Y eso es un fenómeno que yo no sé si lo están viendo también en este proyecto. Me gustaría respetar. Y por último, tan importante como la reincidencia y poder desarticular a personas que cometen reiterados delitos, también tiene que ver que sigan cometiendo esos delitos, lo que tiene que ver con la reinserción social y con su rehabilitación en las cárceles. Porque sabemos que no tiene mucho sentido enviar al reincidente a la cárcel, porque finalmente va a salir en libertad y va a salir más especializado, con más capacidad de generar redes delictuales, y al final va a optar, o sea, la mayor penalidad que va a tener va a significar finalmente fortalecer su compromiso delictivo. ¿Hay algo vinculado a la reinserción social o rehabilitación? Eso es. Muchas gracias. Don Ignacio, ¿puede responder brevemente la breve pregunta del diputado Soto? Pero sin perjuicio que si usted, señor presidente, lo considera, también que lo haga la defensa. Presidente, respecto de lo, por su intermedio, respecto a lo consultado por el honorable diputado Sánchez, efectivamente la regla que contempla la cooperación eficaz y particularmente la cooperación eficaz calificada y sin perjuicio de las mejoras que se puedan hacer en esta etapa de la tramitación legislativa, digamos, ¿cierto? A nosotros como Ministerio Público nos parece relevante contar con una regla de cooperación que permita al menos dos cosas. Una, que distinga entre aquella cooperación eficaz, por así decirlo, simple, ¿cierto?, que es la colaboración, algo más que simplemente la del 11 número 9, colaboración sustancial al crecimiento de los hechos, pero algo menos que una cooperación eficaz calificada. Eso es una primera cosa que para nosotros es importante, porque nos parece relevante que como país, particularmente en la experiencia que hemos tenido en el último tiempo, en el crecimiento de algunas organizaciones criminales, y además no solamente eso, sino que en lo que políticamente y públicamente se ha dado en llamar, ¿cierto?, el seguimiento de la ruta del dinero, es decir, de financiar a las organizaciones criminales, la idea de que existe una cooperación eficaz que nos permita llegar al grupo apical y a los dineros es una cosa bien importante. Eso, como primera cosa, insisto, sin perjuicio de las mejoras que durante la tramitación legislativa, desde luego, va a haber, digamos. Y la segunda, que para nosotros también es importante, que también tiene que ver un poco con la mirada hacia el derecho comparado, es que en estas, en lo más posible, dentro de nuestro marco legal y marco constitucional, debiera quedar entregada al Ministerio Público, por una cuestión muy sencilla. No es porque seamos nosotros el Ministerio Público, es porque la única forma que yo tengo de poder negociar en una cooperación eficaz con alguien es que ese alguien también tenga una cierta predictibilidad o que tenga certeza de que aquello que está negociando conmigo, imaginemos un imputado, que aquello que está negociando conmigo va a ser vinculante para terceros, porque si no pierde sentido la lógica de cualquier negociación si es que yo negocio con ustedes, digamos, y yo sé que usted no es el que va a cortar finalmente la última decisión, sino que, por ejemplo, lo va a hacer el juez. Eso, desde luego, eso además también ya cambió, por si acaso, en la ley de delitos económicos, que fue algo que ya aprobó este Congreso. La ley de delitos económicos ya cambió el eje hacia una negociación de cooperación eficaz desde el imputado al Ministerio Público, dejando de lado, por así decirlo, ¿cierto?, la cuestión judicial en cuanto a cooperación, para darle predictibilidad y certeza, que para nosotros es muy importante. ¿Ya? Lo segundo que usted, y insisto, sin perjuicio de las mejoras que se puedan hacer y que desde luego lo van a ver en esta tramitación, lo segundo que usted decía, a nosotros desde luego
cada posibilidad que haya de que tengamos más recursos humanos, talento humano, más capacidad para poder comparecer a audiencias mejor. De hecho, eso ya hay experiencia, ¿cierto?, a propósito de las modificaciones que hubo en el Código Procesal Penal en la Agenda 2, donde se permitió que los asistentes fiscales pudieran comparecer a algunas audiencias, ¿cierto?, y que es cuestión que nosotros hoy día nosotros usamos. Ahora, eso sin perjuicio, desde luego, de la posibilidad de que pueda haber un fortalecimiento al Ministerio Público, que entendemos es una cuestión que está comprometida a propósito de las tramitaciones de la ley de presupuesto, la última en particular, que se aprobó, o sea, que se acordó de que iba a haber un fortalecimiento al Ministerio Público. A mí se me olvidó, porque era parte de una discusión en general, dar cuenta de que efectivamente el proyecto sí regula en algo el tema de tanto del principio de oportunidad como respecto de la suspensión condicional del procedimiento, que en términos estadísticos no es poco significativo y que yo creo que hay que tomarlo en consideración. Sin perjuicio, no he visto su proyecto, honorable diputado, por su intermedio presidente, pero el proyecto establece que respecto de la suspensión condicional del procedimiento y respecto del principio de oportunidad, solamente se va a poder aplicar por una sola vez en un lapso de 5 años, lo cual ya es un margen de restricción respecto de una persona. Respecto a la persona. Sí. Eso es muy importante. O sea, eso genera un cambio importante. Así que por eso es que yo creo que eso marca una diferencia con lo que hoy día existe, que por lo menos eso fue parte de lo que se discutió en el Senado y que me parece apunta a lo que usted mencionaba. Respecto a las preguntas del honorable diputado Soto, por su intermedio, señor presidente, la verdad es que algunas de ellas, particularmente las que tengan que ver con el tema de la 18.216 y la de la posibilidad de reinserción social, creo que escapan a lo que yo podría decir, y seguramente habrán otros invitados que podrán dar cuenta mejor de esa respuesta de la que yo pueda darla, ¿cierto? Ahora, pero respecto a lo primero que usted preguntaba, básicamente el proyecto lo que hace, ¿cierto?, yo diría, hacerse cargo del tema de la reincidencia a través de esta especie de reincidencia calificada que yo hacía mención, que desde luego, sumado a la cuestión del principio de oportunidad y la suspensión condicional que hacía mención, marca un marco un poco más rígido de lo que hoy día existe, sin ninguna duda, pero además de eso, también en un contexto, por así decirlo, donde en relación con las modificaciones, por ejemplo, al abreviado y otros, podemos tener un sistema que efectivamente sea más eficiente en la persecución penal. Desde luego, a la pregunta importante suya sobre si es que esto abordaba la cuestión de la responsabilidad penal adolescente, la respuesta es que no lo hace, no tiene una regla especial respecto a la ley de responsabilidad penal adolescente, sin perjuicio de aquello que podría aplicársele en el contexto de la aplicación general del procedimiento del proceso penal, por así decirlo, como por ejemplo la cuestión de la suspensión condicional o la del principio de oportunidad. Eso, señor presidente. Muchas gracias, estimado defensor. Muy brevemente. Muy brevemente para solamente señalar algunas consideraciones, teniendo en cuenta lo señalado por el diputado señor Soto. Solamente algunos datos, diputado, por su intermedio, señor presidente. Desde el 2011 a la fecha, nosotros nos ha bajado el ingreso de menores infractores en un 40%. En un 40%, claro, estos datos, desde el 2011 a la fecha, el 40% de ingreso menos de jóvenes infractores de ley. Pareciera ser un dato importante porque efectivamente hay como una percepción distinta. Y efectivamente usted tiene razón que hay mucha reincidencia, usted lo señaló, de las mismas, valga la redundancia, pero ha bajado el ingreso en un 40%, que eso también es un dato importante de la causa. Pero sí, no, como dijo Ignacio, no se contempla en este proyecto aquello. Con respecto a los temas a abordar, nosotros tomamos el guante, diputado, y vamos a hacer llegar mañana un temario que sería importante para nosotros. Y respecto a la reincidencia en general, también considerar, diputado, a través suyo, señor presidente, que efectivamente han habido varias modificaciones legales para evitar esto de la reincidencia. Por ejemplo, en el manejo de estabilidad, que mejor que ustedes saben todo lo que se ha modificado la ley y sigue habiendo esta reincidencia. Pareciera ser que más que el derecho penal aquí tiene que haber alguna especie de prevención que escapa al sistema de enjuiciamiento penal. La prevención es súper importante, al igual que la resocialización. Entonces, tanto para prevención como para resocialización se necesitan los recursos y yo creo que si efectivamente hubiese una
una ley o un proyecto de ley o lo que sea para darle más importancia a todo lo que tiene que ver con la prevención y mayor presupuesto, tanto para Gendarmería de Chile como para otros organismos que se preocupan de la resocialización, tendríamos, por supuesto, menos reincidencia. Eso desde el punto de vista de la defensa, porque más allá de cualquier cosa, diputado, a través de su vicepresidente, nosotros, como sistema de enjuiciamiento penal, salimos a la palestra cuando ya el hecho está cometido. Ya existe una víctima, por decirlo de alguna manera, ya sea la sociedad o una persona natural. Entonces lo importante sería que no existieran las víctimas, y eso solamente se logra a través de la prevención y la resocialización, mi humilde opinión. Eso. Muchas gracias, señor defensor. Se ofrece la palabra. Entonces, vamos a recapitular los acuerdos en orden a que vamos a votar en general este proyecto el próximo día miércoles 27 de septiembre. Vamos perdón, Sí, perfecto, sí, sí, 27 de septiembre. 27 de septiembre, vamos a dar plazo para generar indicaciones de aprobarse hasta el día lunes 2 de octubre para proceder a su votación en particular. Yo entiendo que es un proyecto bien complejo que nos puede llevar las sesiones del día martes 3 y miércoles 4 de octubre, donde martes 3 vamos a comenzar la discusión en particular. Y vamos a contar con la participación permanente del fiscal nacional y del defensor nacional público cada vez que concurran, y particularmente de Leonardo Moreno por la Defensoría Penal Pública e Ignacio Castillo por el Ministerio Público durante toda la tramitación del proyecto. ¿Cuánto se votaría? El 3 comenzaríamos la votación en particular, Ya, y porque nos podría llevar 2 días, ya, 3 o 4. 4. ¿Ok? Ya. ¿De acuerdo? Y por haberse cumplido el juez de elección, esta se levanta.